Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hemos estado compartiendo sobre Primera de Tesalonicenses 5:23, que nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Estamos entendiendo de santificar por completo es todo, pero ¿a qué se refiere? Luego continúa el verso diciéndonos: y todo vuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos hablando del cuerpo ya unos cuantos programas atrás, y en los últimos programas hemos estado hablando sobre el alma. Empezamos con los pensamientos, pero hemos estado haciendo un énfasis sobre las emociones, la importancia de las emociones. Y una de las cosas que decíamos es que los pensamientos están en nuestro interior, solo nosotros los conocemos, pero también el Señor los conoce. Pero a la hora de relacionarnos, las personas no pueden saber cuáles son nuestros pensamientos. Sin embargo, las emociones sí son un reflejo de lo que está aconteciendo en nuestro interior. Es decir, que es una manera como nos relacionamos. Las personas nos van a ver. Dependiendo a los gestos, a las reacciones que nosotros tengamos, en esa medida las personas se van a abrir, se van a conectar o se van a cerrar y se van a apartar. Entonces, revisábamos cómo han sido y cómo son nuestras emociones hoy, cómo las estamos manejando. Y empezamos a hablar de dos tipos de emociones: las emociones agradables, que tienen que ver con la alegría, con el gozo, pero también hablábamos de las emociones desagradables, que tienen que ver con la ira, la tristeza y el miedo. Y estas se conocen como los colores primarios de las emociones, donde se desencadenan el resto de emociones. Y compartíamos que las emociones no son buenas ni malas, sino que las emociones vienen a cumplir un propósito porque son parte de cada uno de nosotros. Las emociones van a estar ahí. El problema es cuando estas se vuelven disfuncionales, cuando no las manejamos de la manera correcta. Pero sobre todo lo que hacíamos énfasis es que las emociones son el resultado de nuestro sistema de creencias. Es decir, de acuerdo a la manera que nosotros pensemos, en esa medida vamos a estar reaccionando a las diferentes circunstancias. Pero en este tiempo, Pastor Rubén, nos gustaría profundizar un poco más sobre un modelo de un estudio cognitivo que se hizo en base a cómo funcionan las emociones, ya en lo práctico. Y hablábamos del sistema ABC. No sé si usted pudiera compartirnos, profundizar un poco, y luego queremos dar unos cuantos ejemplos que nos van a permitir tener una mayor claridad sobre esto. Es importante que podamos entender cómo funcionan las emociones, porque las emociones básicamente es lo que nos permite conectarnos con todo el ámbito exterior, pero que ellas mismas tienen un origen en nuestro interior, tienen un origen en nuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros hablamos del ABC de las emociones, lo que tratamos de explicar, o lo que el ABC explica, es la manera en cómo las emociones se generan dentro de nosotros y son las que terminan afectando nuestro interior, pero también afectando nuestro exterior. Muchas veces pensamos que nuestro sistema emocional, el sentirnos llenos de temor, el sentirnos tal vez airados con alguna circunstancia, se genera por los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor. De repente en la familia hay una diferencia entre el esposo y la esposa, entonces la esposa le dice al esposo, déjame en paz. Entonces pareciera que esa expresión lo que está diciendo es la falta de paz, de tranquilidad, está siendo generada por el comportamiento de otra persona. Pero cuando estudiamos el ABC nos vamos a dar cuenta que la esencia o la causa o el origen de nuestras emociones no está determinado por los acontecimientos que suceden, sino están determinados por la manera en cómo nosotros valoramos los acontecimientos que estamos viviendo. Y esa valoración parte de nuestro sistema de creencias, de nuestros pensamientos. Entonces, si yo quiero tener un dominio, un gobierno de las emociones, lo primero que necesito transformar o verificar es la manera en cómo estamos pensando. Por eso Proverbios 23:7 dice: tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Tal es la manera de pensar que nosotros tenemos dentro. Eso va a determinar el sistema emocional en que nosotros nos estamos desenvolviendo. Y es ahí donde la Biblia creo que nos da, Pastor Vladimir, un reto,
Porque por eso Pablo en Romanos 12 dice, hay que renovar la manera de pensar para poder conocer la voluntad de Dios y para poder tener un sistema emocional saludable, una manera de pensar que se amolda al sistema de creencias de Dios. Ahora, cuando hemos estado desarrollando estos temas, la parte reflexiva sobre este tema es muy importante. Porque cuando hablamos de la parte reflexiva, es la parte donde nosotros tenemos que ir interiorizando el conocimiento que vamos adquiriendo. En el tema de las emociones, como es tan grande, tan complejo, es necesario entender algunas acciones primarias. Por ejemplo, yo soy responsable de mi comportamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque el ser humano tiene la tendencia a culpar a otros de la situación o de los comportamientos que yo tengo. En el ABC, lo decía usted muy claramente y muy puntual, es importante la valoración. Entonces, todos los días hay acontecimientos, buenos, malos, que me pueden afectar o que me puedan ayudar. La forma en que valoro el acontecimiento va a ser el producto que vamos a tener de ello. Entonces, hay emociones básicas fundamentales, ira, tristeza, alegría, miedo, que todos los días estamos expuestos a la expresión de estas emociones, las cuales son naturales y son un recurso y tienen que ser administradas correctamente por cada individuo, sin culpar al entorno de mi situación. Cuando yo me hago responsable de mi situación emocional, ya sea funcional o disfuncional, voy a poder ser una persona en el mundo que ejerce una influencia positiva en todas las cosas que me desarrolle como padre, como hijo, como hermano, como profesional. Cognitivamente tenemos que tener herramientas. Las herramientas cognitivas son todas aquellas acciones que tienen que ver con la buena y correcta proyección del manejo de los acontecimientos hacia el medio exterior. Entonces, la persona que tiene más herramientas cognitivas va a poder tener relaciones más sólidas, relaciones más fructíferas y su ámbito de vida va a estar en un ambiente positivo de paz. Entonces el Señor dice, renuévense en la forma de su pensamiento, porque realmente lo que tiene que ver es una traslación. En mis pensamientos nucleares tengo que trasladar todo eso que aprendí del mundo, de la corriente, el tema generacional e introducir los pensamientos de Dios, que son las Escrituras, para valorar los acontecimientos según la voluntad de Dios. Entonces, en ocasiones tú hablas con tu hijo. Tal vez tu hijo tiene 14 años. A los 14 años, la mayoría de seres humanos pasan por un problema con autoridad. Entonces el hijo, cada vez que el papá le llama la atención, él siente un regaño, no una corrección. Es muy diferente, porque la corrección tiene por objetivo alinearte al propósito. Entonces, cuando uno está en esa edad, todo lo que le puedan decir diferente a su pensamiento nuclear, él va a sentir como una agresión y se tienden a defender o a aislar. Entonces, es importante que desde muy jóvenes empecemos a desarrollar nuestra habilidad cognitiva de valorar los acontecimientos. ¿Por qué mi papá me dijo esto? ¿Quiere mi bien o quiere mi mal? Entonces analizo cómo ha sido mi papá conmigo. Mi papá ha estado presente, mi papá me ha amado. Entonces lo que viene de él tiene el objetivo de corregirme y llevarme a un nuevo nivel. Entonces uno dice, ala, pero eso es de mucha madurez. En cuanto más empecemos a ser responsables de nuestro sistema emocional y a usar las herramientas cognitivas, desde ese tiempo yo voy a empezar a dar más fruto. Por eso podemos ver niños más maduros y niños menos maduros, aunque tengan la misma edad. La diferencia es la valoración que ellos tienen de los diferentes eventos. Uno se asusta con un niño cómo valora una noticia en la televisión y de pronto hace un análisis. Y uno dice, ¿de dónde lo sacó? Porque él desde muy temprana edad aprendió a valorar. Entonces, hoy en día, las diferentes situaciones que vienen hacia mí, yo las tengo que valorar. Por ejemplo, el bullying. El bullying afecta tu autoestima y te afecta en el ámbito de la tristeza. Te puede llevar a una depresión. Hoy en día hay muchos niños recibiendo bullying, están tristes, no quieren ir al colegio, se encierran, entran en un ámbito depresivo.
¿Qué es lo que pasa? El niño recibe el bullying como una verdad y empieza a creer el señalamiento que se le hace, y la valoración de lo que le dicen a él lo afecta porque todavía no entiende que él no es lo que le están diciendo. En el caso de un apodo, en el caso de un señalamiento, yo viví mucho eso en mi niñez. Muchas veces me pusieron apodos, había uno que me molestaba mucho y yo fui donde mi papá y le dije: mire papá, en el colegio me dicen de tal manera, y me enoja, a mí me provocaba violencia. A otros le provoca aislarse, a mí me metía problemas. Cada vez que me decían ese apodo yo me descontrolaba. Entonces mi papá me dijo: vos sos exactamente como te dicen en ese apodo. No, entonces ¿por qué te molestás? Porque tu realidad es otra. Vos sos un niño así, 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 así. Tenés que valorarlo. Desde esa vez, desde ese entonces yo empecé a valorar mucho los insultos y a darme cuenta que todos los insultos que venían a mí no eran verdad, no era yo como ellos me estaban llamando, y entonces empezó a afectarme menos. Por eso valorar los acontecimientos va a producir una emoción funcional o disfuncional, porque al final es un producto. Ahora ahí, pastor, creo que nos colocó en un elemento trascendental, porque hablando de los jóvenes, de un niño que sufre de bullying, una de las cosas que usted mencionaba es lo valioso y lo importante que en el ámbito del hogar, en el ámbito de la familia, en la relación de los padres con los hijos, se puede establecer una correcta plataforma donde los pensamientos de ese niño, de ese joven que se va desarrollando, sean los pensamientos correctos. Porque si son los pensamientos los que van a ir a determinar nuestro sistema emocional, lo que estamos diciendo es dónde entonces se forman los pensamientos. Y mucho de nuestra manera de pensar se forma desde los hábitos donde hemos venido siendo formados, desde la experiencia de vida que hemos tenido. Entonces, un niño que sufre de rechazo, que sufre de falta de afecto, cuando comienza a moverse en el ámbito social, a relacionarse con los niños, con los jóvenes, él no va a poder capturar o asimilar correctamente cualquier bullying, cualquier rechazo. Entonces, qué importante es que los ámbitos donde nosotros nos desarrollamos, nos creamos, puedan establecer sistemas de pensamiento correctos, maneras de pensar correctas, de acuerdo a lo que Dios piensa de nosotros. Entonces hablamos del ABC. La A tiene que ver con acontecimientos, son todas esas situaciones buenas o desagradables que pueden venir a nuestra vida. Y después estamos hablando de la C, que tiene que ver con la conducta, la emoción, la reacción que yo voy a tener al acontecimiento. El énfasis que hemos estado haciendo es que hay algo que está en medio, que tiene que ver con la B, que es la valoración. Y es ahí donde por alguna razón nosotros la hemos obviado. Y entonces solo tenemos acontecimiento, conducta, acontecimiento, conducta. Pero este es un tiempo donde ahora nosotros necesitamos tomar tiempo, pedirle dirección al Espíritu Santo, escudriñar la palabra para dar una valoración correcta a los acontecimientos que nosotros estamos teniendo. Porque cuando damos la valoración correcta, entonces vamos a cambiar la conducta, vamos a cambiar la expresión, vamos a cambiar todo lo externo, la reacción que estamos teniendo, y así las personas que están viéndonos o con las que nos estamos relacionando o inclusive a las que estamos respondiendo a un acontecimiento con ellas, van a poder ver algo diferente sobre nuestra vida, que nos va a bendecir a nosotros, pero también nos va a permitir ser de bendición para la vida de todas esas personas que estén a nuestro alrededor. Vamos a ir a un corte y regresamos.